Tengo el gusto de moderar este panel con increíbles personas profesionales. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por permitirme ser el moderador. Gabriela Sony es jefa de inversiones para UBS México. Gabriela cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, incluyendo Scotiabank, Sociedad Hipotecaria Federal, Prudential Bank, en las áreas de análisis de crédito y renta variable, riesgos y administración de portafolios de inversión. Antes de unirse a UBS, Gaby era responsable de la gestión y estrategia de los fondos de renta variable de Scotiabank en México, así como los portafolios de clientes institucionales. Gabriela gestionó fondos de inversión de renta variable mexicana, latinoamericana, global y fibras. Gabriela es licenciada en Contaduría Pública y Estrategia Financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que para que lo sepan es la mejor escuela para esto en México. Es CFA Charter Holder desde 2014. Gabriela fue elegida como una de las 500 personas más influyentes de América Latina por Bloomberg Línea en 2021 y 2022. Hola Gaby, bienvenida. Aquí a mi izquierda tengo a José Trueba. Él es egresado de la Universidad Panamericana como contador público. José cuenta con más de 14 años de carrera profesional enfocada en impuestos internacionales, la cual ha desarrollado en diferentes firmas como Deloitte, Chever Ruiz Amarripa y EY México. Actualmente Pepe es director de Cross Border Solutions en Amicor México, especializándose en la implementación de estructuras de inversión internacionales. Por último, Mariano Capellino es fundador y CEO de IMSA y nuestro anfitrión, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano. Tiene un MBA y un DPME en la Escuela de Negocios del EIA. Forma parte del Global Immersion Program de Harvard Business School, socio fundador de la Asociación de Emprendedores de España, miembro del Grupo de Interés de Real Estate del EIA, socio del Círculo Inmobiliario Español y socio de la Cámara Argentina Americana en la Florida. Bueno, pues para empezar, les agradecería si nos pudieran platicar un poquito del 2022. Pues ciertamente el 2022 fue un año muy complicado para los inversionistas. Como saben, tuvimos pérdidas generalizadas en los portafolios de inversión. Tanto las acciones como los bonos cayeron, lo cual fue pues una situación todavía más difícil porque no hubo así dónde esconderse, ¿no? Prácticamente todas las clases de activo tuvieron pérdidas. Y la razón principal, o gran parte de la razón que está detrás de este rendimiento tan malo del año pasado, tiene que ver con esta reacción agresiva de los bancos centrales, en específico de la Fed, incrementando tasas a un ritmo no visto hace muchos años, con pues la finalidad de tratar de controlar la inflación. Además de esto, hay que agregarle el estallido de la guerra en Ucrania, que tampoco ayudó para el tema de la inflación, con los precios de energéticos y otras materias primas, alimentos por los cielos. Y diría también el tema de la desaceleración muy marcada que hubo en la actividad económica de China por el manejo muy estricto de la pandemia, que como saben tenían allá hasta hace unos meses, y también por las tensiones que hubo en el sector inmobiliario de ese país, ¿no? Entonces, todos estos factores se combinaron haciendo un año muy difícil para los inversionistas. Ahora, digamos, de cara hacia adelante, en el 2023, creemos que va a ser un año de inflexiones en varias variables, tanto en inflación, tanto en tasas de interés como el crecimiento económico. Digamos que los próximos meses todavía creemos que va a haber incrementos en las tasas de interés de los bancos centrales porque la credibilidad de los bancos centrales está bajo la lupa y todavía la inflación sigue elevada. Entonces, si bien pensamos que en el primer trimestre seguiremos viendo alzas en las tasas de interés, pensamos que eso puede ir cambiando en los meses sucesivos
porque como ustedes saben, en gran parte del mundo ya hemos visto que la inflación tocó pico y empieza a descender. El caso específico, ¿no?, de Estados Unidos, de un 9.1%, ¿no?, de inflación que alcanzaron en junio, ya en diciembre cerraron en 6.5%. Lo mismo Europa, aunque un nivel mucho más lento, ¿no?, de 10.1% que estaban en octubre, ya están en niveles de 9%. Y esto debía permitir a los bancos centrales empezar a discutir el disminuir el ritmo del alza en tasas, ¿no? Ya lo vimos que de venir de incrementos de 75 puntos base, ya los últimos incrementos fue de 50 puntos base, y pensamos que en el caso de la Reserva Federal, en la reunión que van a tener el 1 de febrero, ya el incremento será únicamente de 25 puntos base, para eventualmente los inversionistas poder anticipar ya no incrementos, sino pausa y posiblemente recortes hacia fines de este año. Pero en el momento con una inflación todavía de arriba de 6% en Estados Unidos, los bancos centrales no se sienten tranquilos, no se pueden relajar con las presiones inflacionarias. Esto va a ser un largo camino todavía por recorrer para regresar a los niveles objetivos de los bancos centrales. Y entonces, sobre todo en Estados Unidos, con este mercado laboral que está tan desbalanceado, como saben, ahí hay 10.5 millones de empleos ofrecidos contra 6 millones de personas desempleadas. Esto significa que hay 1.74 vacantes por cada persona buscando un empleo, ¿no? Entonces, eso hace que pues haya presiones solamente salariales que preocupan a los bancos centrales, y es algo por lo que pensamos que los bancos centrales no van a poder cambiar rápidamente el discurso y relajarse. Ese es el resumen del año. Desde el punto de vista inmobiliario, Estados Unidos empezó muy bien el año, digamos, venía con tasas de apreciaciones muy fuertes producto de la pandemia. Muchos inversores decidieron refugiarse mucho en el activo inmobiliario para protegerse frente a la inflación. Empezó muy bien, pero como decía Gaby, luego con la subida de tipos tan agresiva, se empezó a generar el freno que todos esperábamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos terminó el año con una caída en sus ventas respecto al año 2021 en torno al 35%, y los valores obviamente detuvieron ese crecimiento agresivo que habían tenido durante el 2021. Recordemos que entre el 2020 y 2021, durante la pandemia, el primer trimestre del 2022, la suba en Estados Unidos de las propiedades fue un 35% en promedio. Por ejemplo, en la Florida subió un 50%, ¿no?, que es algo extremadamente excesivo para lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, Estados Unidos empezó a frenarse mucho. Aquellos inversores que se anticiparon y pudieron salir anticipadamente a finales del 2021 o el primer trimestre del 2022, obviamente fueron los grandes ganadores, porque pudieron tomar elevadas ganancias en los últimos años para mantener liquidez y esperar un nuevo momento para entrar y aprovechar oportunidades en el mismo Estados Unidos, o trasladarse a Europa, que todavía había más oportunidad. Europa tuvo un muy buen primer semestre. Allí los tipos, las tasas de interés empezaron a subir en forma más gradual y un poco más tarde que en Estados Unidos, con lo cual el impacto fue menor y empezó a producirse a partir del segundo semestre, ¿no? Entonces, esto también generó bastante oportunidades, dado que Europa, a diferencia de Estados Unidos, durante la pandemia la tasa de apreciación fue muchísimo más moderada, subió en torno a un 15-18%, por lo tanto muchos inversores ante la suba de tasas estuvieron aprovechando, digamos, algunos ajustes en los valores y entrando muy bien durante el último semestre, ¿no? Si miramos los 200 fondos más grandes de la actividad real estate, veremos cómo migraron gran parte de ellos, sus capitales, desde Estados Unidos hacia Europa en búsqueda de oportunidades allí, ¿no? Al final, todo el mundo pensaba que 2022 iba a ser mejor que 2021 por un tema de pandemia, simplemente por eso. Y nos enfrentamos, como bien decían, a factores como la guerra, como la reducción en la cadena de suministros, una inflación en el país vecino que jamás se había dado en la historia. Y pues al final
como lo veo es, a la gente necesita seguir generando. Gaby bien mencionaba, los bonos, las acciones este año no dieron absolutamente nada, incluso las criptos, pues muchas personas incluso perdieron su patrimonio y pues se vio un sistema bastante pues ineficiente, inestable, lo cual pues literal fue un foco rojo para los demás. Ahora, los inversionistas, yo como lo veo se están yendo a lo básico, ¿no? O sea, Mariano mencionaba el tema inmobiliario en Estados Unidos. Para darles una idea, una persona que ya tenía un inmueble en Estados Unidos comprado con anterior a 2021, ahorita podrá ofrecer una renta mayor al 40-50% dependiendo de dónde esté el bien inmueble, ¿no? Eso es algo bastante importante y es back to the basics. O sea, al final las inversiones que se realizan por parte, por ejemplo, de mexicanos es buscar mercados adicionales. ¿Por qué? Porque en México, pues como ustedes bien sabrán, ni siquiera hemos llegado a cubrir el PIB que teníamos antes de pandemia. Este año fue bastante pues inestable, ¿no? Tan así que sorprendió el hecho de haber crecido a 2.83 la economía mexicana, y es por eso que los inversionistas se enfrentan a escenarios, como yo lo llamo, pues totalmente no previsibles, ¿no? O sea, no se sabe qué es lo que se va a hacer. Ya en temas de estructuración, pues obviamente eso hace que los inversionistas migren a Estados Unidos, bien mencionadas Europa, y sobre todo también por un tema político, ¿no? Ese tener un exit strategy por cualquier cosa que sucede en México o en Latinoamérica es lo que hace atractiva a otras jurisdicciones como Europa, hablando particularmente en España, o Estados Unidos por temas de, pues obviamente, tipos de cambio y demás, ¿no? Bueno, y ¿alguna noticia para 2023? ¿Cómo lo ven? ¿Algo de optimismo? Bueno, como comentaba, será un año de inflexiones donde pensamos que el sentimiento va a cambiar en algún momento cuando veamos estas variables ya estamos llevando a su pico, ¿no? Tanto las tasas de interés como la inflación, y por otro lado el crecimiento pues tocando el punto más bajo y empezando a ver la luz al final del túnel, ¿no? Mejores perspectivas hacia adelante. Pero no es algo que veamos todavía en este momento, es algo que tendremos que estar monitoreando y que ocurrirá durante el año, pero es difícil saber el momento exacto. Ahora, las perspectivas van a ser muy diferentes por región. Empezando por Europa, creemos que ahí, si estuviéramos platicando de Europa hace un par de meses, en octubre, estábamos mucho más negativos en la región. Había mucho temor de que la crisis energética provocara que pues, los europeos se quedaran sin gas, ¿no? Escuchaban que ahora los alemanes disfrutaban de bañarse con agua fría, ¿no? para ahorrar gas, los muchos beneficios de bañarse con agua fría. Y la realidad es que hoy, gracias a un invierno más suave, ¿no? Menos frío de lo que se esperaba, las perspectivas para Europa son un poco mejores. Ya estamos a fines de enero y apenas está comenzando a nevar en Europa, lo cual obviamente no tiene muy contentos a los que les gusta el esquí, pero pues para el resto de la economía es muy bueno, ¿no? Porque recordemos que el mayor temor era que los inventarios de gas no iban a alcanzar, pues por las disrupciones que ha habido, ¿no? Por tema de Rusia, como ha ido cerrando la llave del gas a Europa. Y entonces la buena noticia es que Europa de forma muy rápida ha logrado reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos, y eso ha permitido que, digamos, junto con el apoyo fiscal que ha dado el gobierno, las perspectivas para adelante sean mejores, la confianza del consumidor y las empresas haya mejorado. Entonces, en resumen diría, si bien en Europa no estamos pues seguros, todavía no pasa totalmente el invierno, pensamos que pues hasta ahorita los niveles de almacenamiento de gas están superiores a las expectativas. No podemos cantar aún victoria, pero parece ser que Europa se puede empezar a acelerar en los próximos meses. En Estados Unidos, en cambio, hay, digamos, condiciones mixtas. Por un lado, vemos que todos los sectores que son muy sensibles a los movimientos en la tasa de interés están sufriendo mucho, ¿no? En el caso de vivienda en particular, que mencionaba Mariano, vemos un mercado ya en recesión, claramente, donde las ventas de casas nuevas han caído 35%, y aún es un, digamos, fenómeno extraño porque aún hay una escasez de vivienda que ha provocado que las rentas sigan por encima de los precios normales. Entonces eso sigue fomentando que se construyan vivienda multifamiliar, sobre todo.
pero ciertamente el sector de vivienda es el más dañado. Otro sector que está ya sufriendo una desaceleración importante tiene que ver con el sector de manufactura. Aquí lo que ha sucedido es que, pues recordemos que hubo cambios en los patrones de consumo y durante la pandemia la gente dejó de consumir servicios, ¿no? Dejábamos de ir al restaurante, dejábamos de ir al gimnasio, etcétera, y compraba bienes, ¿no? Comprábamos las mancuernas para hacer el ejercicio en casa, el tapete de yoga para ya no ir a la clase de yoga al gimnasio, y bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Para estar cómodo, yo no iba a la oficina, pero me compré el monitor, la silla cómoda, etcétera, ¿no? Entonces todo eso incrementó mucho la demanda de bienes y bajó la demanda de servicios. Lo que estamos viendo hoy día en Estados Unidos es que la gente regresa a sus patrones pre-pandemia, en el que ya empieza a consumir mucho más servicios y deja de demandar tantos bienes. Entonces eso para el sector de manufactura es negativo. Además tenemos que la tasa de ahorro de las personas en Estados Unidos ha disminuido mucho, está en mínimos históricos. Las personas, debido a la inflación, ya solo pueden ahorrar 2%, que es bajísimo, ¿no? Digo, quizás para México habría que ver cuál es la estadística, la gente ahorra muy poco aquí, pero en realidad ahorrar 2% en Estados Unidos es en mínimos históricos. Entonces, pues vemos esta combinación de factores en las que decíamos sectores como la vivienda, sectores como la manufactura sufriendo bastante, pero por otro lado un mercado laboral que sigue fuerte. Entonces ahí pues la gran pregunta es ¿qué tanto dolor va a ocasionar las alzas en tasas de interés? Porque recordemos que la Reserva Federal hizo 425 puntos base de incremento el año pasado, de 0.25 llevó la tasa a 4,5%. Y la política monetaria actúa con un rezago. Entonces, esos incrementos que hizo la Reserva Federal pueden tardar entre 8 o hasta 18 meses, ¿no? En sentirse el efecto en la economía real. Apenas se comienzan a ver los efectos de los primeros incrementos que hizo en marzo. Entonces, la pregunta es ¿qué tanto más va a ocasionar dolor en los próximos meses? O si ya va a poder, como decíamos, hacer un cambio en su política monetaria, dejar de subir tasas y pues, tratar de que no ocasionar tanto dolor en la economía. Por último, México, pues si mencionamos los dos sectores que están sufriendo más en Estados Unidos, vivienda y manufactura, son los sectores que más nos afectan también a nosotros. Tenemos una economía que es muy abierta, donde 38%, las exportaciones representan 38% de nuestro PIB, y de eso 80%, como sabemos, se va a Estados Unidos. Entonces, claramente hay una integración altísima con nuestro vecino. Entonces, si la manufactura en Estados Unidos se desacelera, esperaríamos ver una caída en las exportaciones mexicanas. Ya lo comenzamos a ver con las importaciones de bienes intermedios en México. Recordemos que como somos un país ensamblador, primero importamos para luego exportar, y ya las importaciones de bienes intermedios empiezan a caer. Entonces, esperamos desaceleración en las exportaciones y también en las remesas, porque hablamos que el sector vivienda está sufriendo mucho y aquí hay que destacar que 22% de los trabajadores en el sector de construcción de Estados Unidos son de origen mexicano, mientras que en el resto de la economía en Estados Unidos es como 10% de los trabajadores son de origen mexicano. O sea, hay mucha gente trabajando en ese sector que pues manda remesas hacia México, y si se desacelera ese sector y esa gente se queda sin trabajo, pues esperaríamos ver también, ¿no? una desaceleración para México. Diría que, por último, en la parte de nearshoring mucho se habla, ¿no? de la relocalización de las cadenas de suministro, que claro que puede ayudar, pero no creo que sea un fenómeno suficientemente fuerte. Es algo que yo veo que es un proceso gradual que va a llevar muchos años y que no va a ser suficiente para lograr que México se deslinde o se desacople del ciclo económico de Estados Unidos. Gaby, ¿hay algún escenario de repunte de inflación a pesar de mantener las tasas altas y de la desaceleración que eso está ocasionando? Diría que en Estados Unidos el riesgo principal es el mercado laboral, este desbalance que ya comentamos. La tasa de desempleo está en 3.5%, se necesita subir al menos un punto porcentual, dicen, para ver que no haya estas presiones, ¿no? Salarios a precios. En el caso de México, la preocupación está un poco en la inflación subyacente, que si bien hemos visto que la inflación general baja, la inflación subyacente ha seguido
subiendo. Parece que tocó ya pico en noviembre, pero pues está arriba de 8%, y entonces ahí también hay riesgos. Se habla, ¿no?, de que tanto los incrementos en el salario mínimo, que han sido muy agresivos en los últimos 4 años, de doble dígito, de 15, 20%, pudieran ir ocasionando un efecto en el resto de los salarios, porque cada vez la diferencia entre el salario mínimo y el salario promedio es menor, ¿no? Entonces esos son los riesgos de la inflación, pero nuestro escenario base es que la inflación sí va a ir disminuyendo. Nosotros creemos que pues con la desaceleración global la inflación tiene que disminuir. Bueno, en general coincido a nivel económico con los escenarios que planteaba Gaby, también en que el sector inmobiliario reacciona más tarde, digamos, a todos estos cambios, que el sector financiero responde prácticamente de inmediato. Por lo tanto, este año a nivel global el sector inmobiliario no se va a ver favorecido, ni vemos apreciaciones, sino que al contrario, vemos, en la principal economía del mundo, claramente corrección de precios. Sumado a lo que comentaba Gaby, en Estados Unidos, la tasa de accesibilidad o de esfuerzo, que se le llama en España o en Europa, está, digamos, en los máximos niveles. O sea, es decir, una familia requiere un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos para adquirir una propiedad. Sumado a esto, la pérdida de poder adquisitivo y a su vez el alto costo de las tasas. Hoy generalmente una variable básica que se mira en real estate es cuál es el ingreso por renta de una propiedad versus el costo de la deuda, ¿no?, de tomar un préstamo. Y hoy en Estados Unidos, digamos, toda esa relación en todos los tipos de activos da completamente negativa, ¿no? Por otro lado, respecto al sector comercial, que generalmente los préstamos hipotecarios en la mayoría de los casos son a una tasa fija de un corto plazo y luego se variabilizan. Aquellos que hayan adquirido activos en esas condiciones de tasa fija 3 años en los últimos 3, 4, 5 años, que ya se veían valores muy altos, hoy tener que asumir un costo de hipoteca de 8, 9%, como ya suelen estar, hasta 8% he escuchado préstamos comerciales en Estados Unidos, es muy difícil de afrontar, ¿no? Con lo cual, posiblemente en el segundo semestre, digamos, si esto no da un giro muy fuerte en cuanto a las tasas, que tampoco lo veo posible en el corto plazo, posiblemente empiece a haber ciertas ejecuciones, no como en el 2008, mucho más selectivo y medido, pero pueda llegar a haber ejecuciones hipotecarias, ¿no?, en Estados Unidos. En Europa, como decía Gaby, a partir de septiembre, octubre se veía un panorama bastante desalentador, pero producto de la baja en mucho de los carburantes, energía, gas y demás, de los costos, el panorama fue cambiando, ¿no? De hecho, se esperaba que Europa tuviese crecimiento hasta negativo en el 2023 y hoy las previsiones son que va a tener un crecimiento muy bajo, en torno a 0,5, 0,6, pero va a continuar creciendo, ¿no? Por otro lado, va a depender mucho qué pase con la guerra. Generalmente estos escenarios que estamos planteando, supongo que Gaby también, son teniendo en cuenta que la guerra permanezca, digamos, pero obviamente si se termina la guerra, obviamente puede cambiar bastante el panorama de manera positiva, ¿no? Respecto a España en particular, tuvo un muy buen 2022, creo que fue la economía que más creció del mundo, estuvo cerca de 5% el PBI, con una tasa de ahorro muy importante que permitió a las familias que, a pesar de que tengan un deterioro en su poder adquisitivo, el ahorro que tenían acumulado, que pasó de 30.000 millones a 130.000 durante la pandemia, permitió de alguna manera que continúe el consumo, inclusive en lo que es el sector de real estate, también fue récord desde el año 2007 en volumen de transacciones, en volumen de inversión, inclusive superó el récord del 2018 más reciente. Si bien el primer trimestre fue mucho más potente que el segundo, que empezó a sufrir un poco el efecto de la suba de tasas, terminó el año en récord, ¿no? Con lo cual
Se espera que dentro de Europa siga siendo la economía más fuerte, digamos. Se espera un crecimiento de 1,4, 1,5 para este año. Y bueno, va a ser una de las economías de Europa que menos sufra dentro del contexto de Europa, ¿no? Así que un poco esa es la visión. Como mencionaba, o sea, los inversionistas, al menos en México, están volteando a ver, por ejemplo, algo que mencionaba María muy importante es España, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay una fuerte inversión inmobiliaria de mexicanos en España y esto incluso obedece a temas migratorios ya a nivel futuro, ¿no? O sea, como lo mencionaba anteriormente, se busca un exit strategy y ahorita las facilidades para obtener una Golden Visa, el tema de la ley Beckham y demás, es algo que está llamando mucho la atención, sobre todo por esa facilidad de movimiento migratorio que se puede tener en caso de que aquí suceda un tema político como lo estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Cosa contraria, en cuanto al crecimiento en México esperado, pues como bien sabrán ustedes, la OCDE estima un 1%, algo que pues también no tiene tan convencido a los economistas debido a que pues también esta estimación a la baja pues no se dio en 2022 y el tema obviamente de la apreciación del peso frente al dólar pues también está generando un poco de ruido debido a que se encarece un poco la mano de obra y demás insumos en México, ¿no? Como que el mensaje que yo dejaría para 2023 es seguir buscando estas alternativas de inversión en el extranjero. Obviamente, como bien mencionaban, el aumento de las tasas probablemente pues decremente esta facilidad para inversionistas mexicanos de buscar créditos, pero pues capitales, digamos, importantes, de familias importantes en México, sí buscan esta adquisición de bienes inmuebles alrededor del mundo, sobre todo por un tema, como lo mencionaba, de aumento en las rentas en países como España, como Estados Unidos y Europa, ¿no? Gaby, siguiendo contigo, ¿cómo ven los extranjeros a México? ¿Cómo ven los mexicanos a México? ¿Y cómo ven los mexicanos o cómo están viendo la posibilidad de invertir fuera de México? Bueno, siempre el inversionista local se preocupa más por su país porque pues escucha diario las noticias y digamos que a veces se olvida de ver la foto del mundo, ¿no? Pero yo diría que todo es relativo, hay que acordarnos que cuando los inversionistas analizan un país no lo hacen de forma aislada, sino lo ven comparado con el resto del universo de inversión. Y en ese sentido México se ve bien, ¿no? Hay que destacar que por un lado somos un país que pues, geográficamente nos ayuda al estar alejados de la guerra. Aquí la verdad es que no se siente que estemos ya un año viviendo una guerra en Europa. Lo sentimos quizás algo en la inflación, pero del resto no hay realmente un impacto. Además de ser una zona aislada de la guerra, diría que el nivel de ruido político en México es mucho menor que el de nuestros pares en Latinoamérica. Como sabemos, en Perú no llevan 6 presidentes en los últimos 6 años. Estamos viendo diariamente las protestas, cuánta gente está muriendo allá. Vemos el tema de Chile, que solía ser la Suiza, ¿no?, de Latinoamérica por su estabilidad, y ahora todo este año, el 2022, se la pasaron reescribiendo una nueva constitución. Al final fue rechazada, pero van a tener que en 2023 de nuevo empezar este esfuerzo de redactar una constitución que pues implica mucha incertidumbre, ¿no? Hasta que no sepan bien cómo quedan las reglas en la Constitución, mucha gente no va a querer invertir. Tenemos a Brasil, ¿no?, con una nueva administración de Lula da Silva, ¿no?, que también poco conocida, no sabemos qué vaya a hacer esta vez. Empezó con ciertos riesgos, ¿no?, fiscales, hablando de que para él la responsabilidad social tiene que ir antes que la responsabilidad fiscal. Tenemos a Petro en Colombia hablando de pues, dejar de dar permisos de exploración petrolera cuando es un país que depende de las exportaciones de petróleo. Entonces, bueno, comparado con estos ejemplos que les di, creo que el nivel de ruido en México, pues sí, tenemos elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero no creo que sea algo tan significativo como para hacer que los inversionistas reajusten sus portafolios de inversión en ese sentido, ¿no?, de acuerdo al resultado de esas elecciones. Además, tenemos fundamentales muy sanos, ¿no? Tenemos cuentas externas muy sanas, lo podemos ver con un déficit de cuenta corriente que apenas alcanza el 1%, mientras que tenemos países
como Chile, que tienen déficits de cuenta corriente de 10%, o Colombia de 6%, entonces déficit de cuenta corriente de 1% no es en realidad preocupante. Tenemos unas cuentas fiscales, digamos, bien comportadas. Sabemos que hay riesgos de mediano plazo porque pues ya estos fondos de estabilización ya prácticamente se acabaron, porque ya hay menos, digamos, margen o espacio para seguir recortando, ¿no?, en el gasto discrecional, pero diría que estos son riesgos de mediano plazo que no van a estar en la mente de los inversionistas en el 2023. Es algo que quizás empiece a preocupar hasta el 2024. En el corto plazo lo que ven es que nuestra deuda PIB incrementó solo 2.6 puntos porcentuales de prepandemia a 2022, mientras que en el resto del mundo desarrollado y emergente la deuda PIB incrementó 10 puntos porcentuales y que nuestra deuda PIB es de 50%, que es algo bastante estable, y comparado con los otros países que tienen la misma calificación crediticia de México, BBB, tienen ellos 5 o 6 puntos porcentuales más de deuda PIB, ¿no? Entonces también, decía, relativa a sus pares, la parte fiscal se ve bien. Tenemos un Banco Central que fue muy proactivo, que se adelantó 9 meses a la Reserva Federal. Nosotros en Banxico empezamos a levantar tasas desde junio de 2021, mientras que la Reserva Federal lo hizo en marzo de 2022, ¿no? Entonces ya cuando la Reserva Federal empezó con este incremento muy agresivo, nosotros ya le llevábamos ventaja. Ya el diferencial entre tasas de Estados Unidos y México se había ampliado a 6 puntos porcentuales. Lógicamente es un dulce, ¿no?, para los inversionistas extranjeros en un país con este nivel, como decía, de ruido político y buenos fundamentales. Entonces, diría, los extranjeros ven con buenos ojos a México. Ahora, los mexicanos, por otro lado, como sabemos que tenemos mucho riesgo en México, ¿no?, nuestra empresa, si somos empresarios, nuestra empresa está basada en México, si tenemos propiedades en México, tenemos riesgo en México ahí, siempre es bueno diversificar, ¿no? Entonces a nuestros clientes les gusta diversificar y voltear a ver otros mercados, estando conscientes que si ven su portafolio total de inversión, incluyendo ahí su empresa, sus propiedades, pues tienen que diversificar hacia afuera de México. Sí, Mariano, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las familias mexicanas al invertir en el extranjero? ¿Qué tienen que cuidar? ¿Qué tienen que cuidar sus family offices? ¿Cuáles son las variables a considerar para invertir profesionalmente? Bueno, por un lado creo que una familia se tiene que preguntar, digamos, si el propósito es conservar valor, o sea, preservar capital, o de alguna manera tener un rendimiento más alto y pasar a incrementar el patrimonio considerablemente, ¿no? Eso implica, digamos, dos tipos de estrategia y gestiones muy diferentes, ¿no? Para preservar capital con una gestión muy pasiva y seleccionando ciertos mercados y tipos de activos, un inversor puede tranquilamente preservar capital en el largo plazo, dado que, como sabemos, la tasa real de apreciación del inmueble equivale a la inflación, con lo cual en ese sentido no le gano la inflación, pero estoy protegido, y puedo tener un rendimiento por renta, que si bien cada vez es más bajo, digamos, muchos de ustedes recordarán que hace 20 años los rendimientos por renta eran muchísimo más altos, estaban en torno a 7, 8, 10%, y hoy en el mundo desarrollado estamos en promedio de 3, 4% netos, con lo cual obviamente, digamos, esos serían los rendimientos reales que se pueden llegar a aspirar con una gestión pasiva y más que todo de preservación de capital. Ya cuando buscamos incrementar el capital considerablemente, bueno, allí, digamos, nos vamos a tener que enfrentar a una gestión mucho más activa, desplazándonos de un mercado a otro, de un segmento de activo a otro, estando muy al tanto de lo que pasa en todos los mercados, para que el ciclo de los mercados y a su vez compras oportunas como pueden surgir en este año 2023 en muchos mercados, nos permitan con esa estrategia poder lograr rendimientos mucho más elevados. Por otro lado, también es importante que el inversor, digamos, esté claro cómo quiere hacer la inversión, si en forma directa, es decir, adquiriendo los activos y teniéndolos en su poder de forma directa, o en forma indirecta a través de fondos, ¿no? Obviamente, en forma indirecta a través de fondos, la gestión para un inversor es mucho más simple, y más que todo el trabajo es poder hacer una muy buena selección de esos fondos en los cuales va a invertir, seguramente con la ayuda de su asesor financiero. En cambio, cuando quiere invertir en forma directa,
o tiene que tener su propio equipo o, digamos, tiene que contar con la ayuda de un partner que le ayude de alguna manera a identificar esas oportunidades en los distintos mercados y a gestionar activamente ese portafolio si el propósito es incrementar el patrimonio considerablemente. En tercer lugar, en caso de que la decisión sea invertir en forma directa, obviamente la selección del partner, del asset manager que gestione esa inversión es clave, que tenga los intereses totalmente alineados, que tenga una visión global, que tenga un alcance y una ejecución local, para que con el conocimiento del mercado y los distintos segmentos del mercado puedan construir un portafolio y gestionarlo de manera muy, muy rentable, ¿no? Creo que principalmente esas son las cuestiones, los desafíos a los cuales se enfrentan las familias a la hora de definir qué expectativas de rendimientos tengo. Es muy importante que las familias entiendan su perfil de riesgo, ¿no? Qué expectativas de rendimientos, qué objetivos tengo, qué horizonte temporal, cuánto estoy dispuesto a exponerme a niveles altos o no de apalancamiento, estoy dispuesto a exponerme a riesgo de desarrollo o no. O sea, hay muchas variables a tener en cuenta para que el inversor pueda, digamos, construir un portafolio cómodo y acorde a su perfil, ¿no? Respecto a las, digamos, un poco las claves que hay que tener en cuenta para invertir profesionalmente, primero es tener una visión global, dado que todos los mercados atraviesan un ciclo y justamente una de las claves que más valor agrega en la inversión inmobiliaria es intentar evitar esas fases de corrección y aprovechar esas fases de recuperación y expansión de los ciclos, ¿no? Entonces, tener esa lectura de los mercados es clave, ¿no? Por otro lado, para poder obtener un rendimiento atractivo, obviamente hay que tener la capacidad de adquirir oportunidades, ¿no? Es decir, activos en situaciones problemáticas, ya sean ejecuciones hipotecarias, compra de deuda, crear valor añadido, acompañar expansión, por ejemplo, de retailers que necesitan inversores que lo acompañen en la expansión de sus cadenas, ya sea de supermercados, cadenas de gastronomía, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de gestionar situaciones problemáticas que permiten adquirir activos por debajo del valor de mercado, que es una de las grandes ventajas que todavía el mercado inmobiliario tiene frente a un activo financiero, que todo el mundo lo compra y lo vende al valor que vale todos los días. En cambio, el inmobiliario se puede comprar muy por debajo del valor y también muchos tienen la habilidad de vender por encima del valor de lo que vale en el mercado, ¿no? Entonces, esa habilidad de poder adquirir activos debajo del valor del mercado y gestionarlos y agregarle valor añadido, sería como la tercera condición, durante esa gestión y durante la tenencia del activo, para ya luego, una vez agregado valor y habiendo aprovechado, digamos, la recuperación y expansión del ciclo, ya desinvertir con altos retornos, ¿no? En definitiva son esas tres claves, ¿no? Poder identificar los mercados que me van a permitir crecer, tener la capacidad de adquirir activos debajo del valor de mercado y poder añadir valor durante la tenencia para producir una desinversión exitosa, ¿no? Pepe, ¿qué aspectos se deben de considerar al momento de llevar a cabo una inversión tanto por extranjeros como por mexicanos? Creo que es bastante sencillo, honestamente creo que podrás resumirlo todo en obtener la asesoría correcta, ¿no? Nosotros, digamos, al estar en tantos mercados, en tantos países, nos abre mucho la visibilidad respecto de lo que sucede, ¿no? En muchas ocasiones la idea de invertir en el extranjero es bastante atractiva, obviamente financieramente suena bastante bien. Sin embargo, al momento de la implementación de esa idea es donde surgen muchos problemas que incluso, digamos, pueden comerse la ganancia, ¿no? ¿A qué voy? En muchas ocasiones llegan con nosotros clientes que contactaron a personas en el extranjero que les dijeron que esta era la estructura correcta y después se dan cuenta que pues no funcionaba para temas fiscales mexicanos, que el banquero le dijo que esto estaba perfecto, pero nunca le dijo que pues estaba perfecto para personas europeas que invierten en Estados Unidos,
Entonces, esta, digamos, como forma de invertir, que incluso se va a, es que el primo de un amigo lo tiene así, llega un punto en donde ya no funciona, ¿no? El mundo ahorita en temas fiscales, como tú bien sabrás, el SAT y todos los gobiernos ya tienen un intercambio de información importante, lo cual incluso conlleva a que intercambien información respecto de las cuentas bancarias que cada uno de nosotros tiene en el extranjero. Por eso es importante cuidar cómo se implementa esa idea, ¿no? Al final nosotros, es algo que hemos visto, nosotros ayudamos mucho con el soft landing y la manera en la que se debe invertir en el extranjero, y algo que se tiene que cuidar, lo bien mencionaba Mariano, es el objetivo, ¿no? Nosotros, obviamente, por el tipo de clientes que tenemos, nos damos cuenta que uno de los principales es el tema de la sucesión, o sea, de cómo conservar esa riqueza que se ha construido durante generaciones, y dos, cómo hacerla crecer, ¿no? Al final, nos gusta siempre que nuestros clientes se sientan, digamos, como bastante cómodos con la estructura que les proponemos y que les propone el fiscalista, y que sea eficiente, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que sucede es que se puede tener un inmueble en Estados Unidos, en España, se pueden obtener buenas rentas, obviamente todo lo demás, pero ya en el tema de el envío de dinero, la reinversión, pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces, yo lo podría resumir con tener una buena asesoría, tener claros los objetivos de la familia, como bien mencionaba Mariano, y los riesgos que se tienen que correr, y tres, tener claras las obligaciones fiscales que se tienen que cumplir por virtud de esa inversión en el extranjero, ¿no? Más en México, sobre todo por el tema del reporte que se tiene que hacer y por el intercambio de información que ya existe a nivel mundo, algo que nosotros tenemos claro, y al menos desde el punto de vista de Amicorp sí cuidamos muchísimo en tema de reporte, ¿no? Gaby, sé que va a ser una pregunta un poquito difícil, pero ¿cuál es tu pronóstico para la evolución de las divisas y las tasas de interés y pues cualquier otro indicador importante que consideres adecuado compartirnos, ¿no? Pues mira, para el dólar lo que hemos visto en los últimos meses es una debilidad del dólar de la mano de este mejor inicio de año, mayor optimismo, que ha sido ocasionado, curiosamente, por malas noticias en Estados Unidos. Las malas noticias a nivel económico, el hablar de debilidad en la economía, de desaceleración y también de una moderación en la inflación en Estados Unidos, ha ayudado a que los inversionistas crean que ya la Reserva Federal ya no va a seguir subiendo tasas tan agresivamente. Como decíamos, que sí va a seguir subiendo, pero ya no a nivel de 50 puntos base, sino que probablemente en febrero haga un incremento de 25 puntos base, en marzo otros 25 puntos base y ya, se acabó este ciclo de alzas, ¿no? En 5%. Entonces, si en realidad sucede eso, pues hay más probabilidades de que se logre este aterrizaje suave, que no se ponga tan fea las cosas en Estados Unidos, y eso es lo que ha hecho que el dólar se debilite, ¿no? Porque recordemos que si por otro lado, ¿no?, se pone la cosa muy fea y nos vamos al escenario de una recesión severa, ahí lo que sucede es que hay un incremento en la aversión al riesgo. Son episodios que nosotros llamamos risk off, pero es que todo el mundo tiene mucho miedo y que entonces busca activos refugio. Y el activo refugio por excelencia es el dólar, ¿no? Bueno, también franco suizo, etcétera, pero el dólar es activo refugio. Entonces, nosotros pensamos que hasta el momento parece que los mercados se han adelantado a descontar que ya no va a haber recesión y que todo va a estar muy bien. La realidad es que no lo sabemos aún, ¿no? La probabilidad de una recesión severa todavía es elevada. Entonces, si empiezan a salir en adelante malas noticias, pensamos que ya no va a ocurrir lo que ocurrió en las semanas anteriores, de que malas noticias son malas para el dólar, sino que al revés, pensamos que esas malas noticias sí van a ocasionar este incremento en la aversión al riesgo y que el dólar se fortalezca. Sin embargo, pensamos que este fortalecimiento del dólar, debido a esas malas noticias a nivel de la economía, sería un episodio de fortalecimiento del dólar de poca duración. Porque al final lo que pensaría el inversionista es que si se está poniendo la cosa tan fea a nivel económico, eso significa que la Reserva Federal va a tener que recortar tasas eventualmente, ¿no?, para ya parar la sangre, ¿no? Y si recorta tasas, eventualmente eso es malo para el dólar, ¿no? Le empezamos a quitar ese atractivo de rendimiento que tiene ahorita invertir en dólares. Entonces, como decía, si se pone feo, se fortalece de corto plazo, pero al final pensamos de poca duración ese fortalecimiento porque ganaría el pensamiento del inversionista que eso va a provocar un recorte de tasas.
Para el euro, lo que pensamos es que igual el euro se fortaleció, ¿se acuerdan que estábamos debajo de paridad, ¿no? 0.96 llegamos a estar hacia octubre, noviembre, y ahora estamos 1.08. Se ha recuperado muy rápido el euro. Esto también de la mano de esas buenas noticias, o buenas, más bien expectativas de que la Reserva Federal ya no va a subir tanto tasas, de la mano de la reapertura de China, mucho más rápido de lo que se creía, que ayuda a un país que es exportador, bueno, a una región, Europa, que es exportadora. Y de estas noticias que decíamos de que el invierno vino más suave de lo esperado, que los niveles de almacenamiento de gas están mejor de las expectativas, etc. Sin embargo, nosotros pensamos que para el euro, hasta que no haya un mejor sentimiento económico, que pensamos que el mundo ya va a empezar a recuperarse, ¿no? Este punto de inflexión en el que veíamos de que lo peor ya pasó, va a ser difícil ver un rally sostenido en el euro. Nosotros creemos que de corto plazo se puede debilitar el euro de los niveles que estamos hoy, 1.07, quizás un 1.065, pero que después lo más que se puede fortalecer es un 1.10, ¿no? Del 1.08 ya no es mucho más, porque hasta que no haya una economía global más fuerte, no va a pues, favorecer como decíamos, una región exportadora, y eso no va a ayudar a que la balanza comercial y la cuenta corriente de Europa mejore, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva para el euro. Y por último, para el peso mexicano, que ha sorprendido a todos, ¿no? Lo vemos debajo de 19 pesos por dólar. Los factores que tienen al peso donde están, digamos que son los que ya mencionamos, de que México relativo al mundo se ve mejor, y esos factores van a seguir ahí este año. Sí puede haber una desaceleración en las remesas, una desaceleración en la parte de turismo, de exportaciones, pero al final pensamos que relativo al mundo se va a ver mejor México, y que pues esta expectativa de que vengan recortes de tasas en la Reserva Federal y que entonces el dólar ya no tenga esas características que hoy lo hacen tan atractivo, pues ayudará también al peso. Entonces, nuestra expectativa para el tipo de cambio es que se vaya a 19,5 probablemente hacia junio, con estas malas noticias de desaceleración en Estados Unidos, que obviamente nos pegan una economía tan integrada, y probablemente a 19,70 para fines de año, pero vemos difícil alcanzar esos niveles de arriba de 20 que estábamos hasta hace tiempo, a no ser que la recesión en Estados Unidos venga muy severa, que no es nuestro escenario base, ¿no? Nuestro escenario base actualmente son mild recession, ¿no? Una recesión leve. ¿Y un escenario de que se siga apreciando el peso, lo tiene? No lo descarto, la verdad, mientras que el sentimiento siga mejorando. Como decía, si no nos vamos a este escenario de aversión al riesgo total, puede seguirse fortaleciendo. Mariano, en tema de inversión inmobiliaria, ¿cuáles son los mercados que ustedes ven atractivos? ¿Cuáles son los activos? ¿Qué tipo de retornos pudieran esperar los inversionistas en los mismos? Para el 2023, claramente Estados Unidos no lo vemos, porque creemos que va a continuar esta senda de corrección. Y va a depender mucho qué pase también con el tipo de cambio, inflación y demás, y cómo evolucione la economía americana, de cara a ver cuán profundo no es este ajuste. Nosotros no vemos un ajuste muy fuerte, digamos, y asimismo tampoco vemos un mercado muy atractivo en el corto o mediano plazo, dado que después de la fuerte apreciación que tuvo durante la pandemia, aún teniendo un pequeño ajuste, no lo vemos todavía como muy elevado, ¿no? Más que todo en este contexto. Tal vez en un año 2024 o finales del 2023, si las tasas empiezan a bajar considerablemente, bueno, pueda empezar a tomar nuevamente un cierto envión, pero no vemos fuertes apreciaciones aún en un escenario de baja de tasas en el mercado americano, porque digamos vemos que están a niveles todavía muy altos, ¿no? En cambio en Europa vemos todavía bastante recorrido por delante. Este año consideramos que va a ser también muy recesivo y no vamos a estar viendo apreciaciones, sino que vamos a estar en un mercado muy flat, inclusive con tasas de rendimientos reales negativas frente a la inflación, que va a continuar siendo alta, pero ahí sí vemos
en un 2024 sí un rebote importante porque creemos que tiene bastante más recorrido, dado que, como hablamos antes, no tuvo esta gran apreciación que sí tuvo Estados Unidos, ¿no? En particular España, creemos que es un muy buen año para adquirir oportunidades, porque al final, cuando el mercado está recesivo, de cara a hacer una inversión es mucho más atractivo que cuando el mercado está pum para arriba, ¿no? Es decir, cuando está creciendo a altas tasas. Entonces, la gran diferencia con Europa y Estados Unidos es que todavía hay mucho inventario en los bancos, en las entidades financieras, que no se ha absorbido todavía desde la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, también ante el temor de los bancos a que les vuelva a entrar inventario y la presión del Banco Central Europeo de que puedan terminar de eliminar esos activos tóxicos que tienen en sus balances, hay mucha presión a las entidades a que terminen de desinvertir ese inventario que tienen, y obviamente esa presión permite a aquellos fondos y compradores oportunistas a entrar con fuertes descuentos, ¿no? Ya lo hemos vivido en este último trimestre del 2022, adquiriendo activos con muy fuertes descuentos, y se espera que el año 2023, en particular el primer semestre, que va a ser el más complejo, también se pueda adquirir activos de manera muy oportuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tasa de apreciación que no vas a tener durante el 23, la podés obtener de alguna manera en descuento, que sí vas a poder obtener y presionar fuerte a los vendedores para comprar con descuentos más agresivos, ¿no? Y a partir del 2024 sí ya empezar una senda de crecimiento de valores importantes. Entonces, donde vemos más oportunidades es en el sector retail. Retail durante la pandemia parecía que iba a desaparecer, y el año 2022 fue, digamos, el segmento estrella en España, con 4.000 millones de euros de inversión, y creemos que va a continuar fuerte retail. El sector logístico también tiene mucho por crecer, y todo lo que tiene que ver con turismo en España, que es, digamos, el segundo país de mayor turismo del mundo, está teniendo un crecimiento demográfico producto de mucha gente, digamos, del extranjero que viene a residir a España. Por lo tanto, todo lo relacionado a turismo, hotelería, segunda residencia y demás, creemos también que tiene un gran potencial, para que con las tres variables que hablábamos antes, descuento de valor de mercado más apreciación, que este año posiblemente no tengamos, pero sí tengamos mayores descuentos, y los rendimientos por renta, podemos lograr retornos en torno a 10-12%, hasta 15% anuales, desapalancados y apalancados, que puedan llegar hasta el 20% anual, ¿no? Pero con este tipo de estrategias muy oportunistas, muy agresivas, ¿no? Ya sabemos que la inversión pasiva, de alguna manera de preservación de capital, los rendimientos son muy bajos, producto de la renta del activo, que está en torno a un 3-4%, dependiendo del tipo de activo, ¿no? Claro. Entonces, de lo que mencionas, digo, muchos temas muy interesantes, pero regresando al mercado americano, mencionas como un panorama muy complejo por activos caros, ¿no? Y el momento, las tasas, etcétera. Hay quien asegura que por la vocación del activo, por ejemplo, un activo logístico, debes de separarlo en la visión de ser una inversión inmobiliaria, ¿no? Sino es una inversión logística. ¿Es correcto verlo así, o tú verías que sigue parte del mismo entorno y sigue la misma? Bueno, al final, la mayoría de los grandes inversores globales, digamos, independientemente de la proyección que tenga cada segmento, miran números, ¿no? Entonces, para mí, digamos, cualquier segmento de activos, ya sea hotelero, logístico, residencial y demás, entra dentro de la misma bolsa, digamos, en el análisis, ¿no? Claro que el logístico lo vemos mucho mejor parado que, por ejemplo, el multifamily. El multifamily lo vemos totalmente sobreapreciado. Hoy,
con respecto, por ejemplo, a los máximos alcanzados en la burbuja del 2008, un multifamily está 150% arriba de su valor. Lo que lo favoreció justamente, lo que hablábamos antes, es que hay muy poca oferta. Mucha gente hoy no puede comprar por no poder acceder con las tasas a una vivienda, con lo cual sigue muy robusta la renta, como comentaba Gaby, ¿no? Eso es lo que ha permitido todavía que la corrección en multifamilies no haya sido lo suficientemente brusca como entendemos que ante un escenario de mayor oferta debería ser, ¿no? Pepe, como hemos estado escuchando, pues hay oportunidades de inversión en moneda extranjera, ¿no? Ya sea en temas inmobiliarios o en portafolios pasivos. Esto siempre trae como preocupación el que pues, la inversión es en una moneda extranjera y la probable fluctuación de la misma. ¿Qué nos dices desde el punto de vista fiscal sobre este tema? Pues como ustedes sabrán, el hecho de tener una inversión en el extranjero o en una moneda diferente a la mexicana puede conllevar un ingreso virtual, ¿no? El cual deriva en pago de impuestos en México. Y es por eso que es muy importante siempre tener la estructura correcta para evitar este tipo de ingresos fictos o ingresos virtuales, ¿no? Como bien mencionaba, ahorita hay mucha gente mexicana que está invirtiendo en el extranjero, sobre todo en España y en Estados Unidos, y eso lo que hace es esa necesidad, como mencionamos anteriormente, de tener una asesoría mucho más completa, ¿no? En muchas ocasiones lo que nos encontramos con clientes es que pues este crecimiento afortunado que han tenido, que han incrementado su riqueza, pues conlleva invertir otro tipo de activos en otro tipo de jurisdicciones, y a veces la asesoría que les dan pues no es la correcta, ¿no? Siguen pensando que este fiscalista o este estructurador local les puede dar ese ancho a esta inversión, digamos, o a esta expansión global como nosotros le llamamos, ¿no? Al final, como lo mencionaba, estar tanto tiempo en el medio, en tantos países, pues lo que nos ayuda mucho es a tener ese feeling, ¿no? Sobre todo el mercado mexicano, en donde podemos analizar puntualmente cuáles son las problemáticas que se tienen, y una de esas es pues tener una mala asesoría y tener una mala estructura que es recomendada por personas que no son especialistas en impuestos mexicanos, ¿no? Otra de las cosas que es muy importante es también la inversión en México. La verdad, nosotros la visualizamos bastante importante. Como para darles ahí un breve comentario, nosotros hemos ayudado con el soft landing de importantes grupos asiáticos y de un importante número en los últimos 3 meses. Entonces sí visualizamos, por ejemplo, el tema de nearshoring como algo importante, ¿no? Lo cual incluso, pues como ustedes sabrán, se habla de la apreciación del peso, lo cual ayuda a adquirir a mexicanos en el extranjero por esta reducción en la adquisición de la moneda, ¿no? Al final sí hay que tener mucho cuidado con la inversión en el extranjero por un tema de reporte, y sobre todo porque, como ustedes sabrán, ahorita el SAT tiene una postura un poco más agresiva en las auditorías, ¿no? Entonces lo que a veces también nosotros nos encontramos es que cuando se implementa mal una estructura, pues no se tiene, por ejemplo, oye, es que tenía que llevar contabilidad de acuerdo al código fiscal, tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro, ¿no? Nunca hay ese feedback por parte del estructurador extranjero, algo que nosotros sí ofrecemos y que creo que es bastante importante para evitar cualquier tipo de contingencia fiscal. Obviamente con tu expertise, Lalo, yo creo que estas problemáticas las tienes bastante claras y bastante visibles, y creo que sí es un punto de cuidado, ¿no?, al momento de invertir en el extranjero. Aquí una pregunta para Gaby. Oye, Gaby, mencionabas que Banxico se había adelantado a Estados Unidos, digamos, en el tema de aumento de tasas. ¿No lo ves así ahora, que se adelanten en el recorte de tasas, teniendo pues, esa flexibilidad un poco en el tipo de cambio? Si lo quieres ver así, poniendo un tipo de cambio en 19 y medio como algo aceptable. Yo creo que sí se puede ahora adelantar un poco la Fed en el recorte, pero aún así creo que el diferencial de tasas se va a mantener por encima del nivel histórico, ¿no? O sea, si tenemos un 6, que probablemente pudieran recortarlo a 5,5, que sigue siendo un diferencial, como decía, por encima del promedio histórico. Entonces, no creo que debía tener esto un impacto muy significativo en el peso mexicano, a no ser que sean mucho más agresivos, ¿no? Que sí recortaran el spread en
1 o 2 puntos porcentuales, que no es lo que yo creo. O sea, creo que pueden empezar un poquito antes, porque como decías, adelantaron 9 meses, pero tampoco demasiado, ¿no? La realidad es que han demostrado ser muy cautelosos y prudentes. Creo que van a seguir siéndolo, sobre todo con la inflación subyacente que comentábamos, que no ha cedido al ritmo que ellos quisieran. Yo te tengo una pregunta. Todo esto que dices que México se ve mejor que los demás países, también su costo de deuda se incrementó de manera desproporcionada a los demás países, ¿no? ¿No desequilibra esto las cuentas que hacen verlo bien? Pues mira, México tiene algo muy particular. A diferencia de Estados Unidos, que es un país muy bancarizado, con una penetración financiera muy alta, en México la penetración financiera es muy baja. O sea, lo que sabemos es que la mayoría de las personas se financia todavía con la tanda que organiza la vecina, ¿no? O con abonos chiquitos de las tiendas, ¿no? Que no tienen nada de abonos chiquitos, ¿no? Con tasas de interés casi 100%, pero en realidad la penetración financiera es baja y por lo tanto el impacto de mayores tasas de interés no es tan significativo como podría verse en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos o Chile, que son mercados mucho más penetrados. Sí afecta la parte obviamente empresarial, ¿no? A las empresas sí lo están sufriendo este costo, pero creo que a las personas físicas les afecta menos, porque además los intereses de nuestras tarjetas de crédito no están ligados a la tasa de Banxico. A mí mi tarjeta de crédito me cobra 40%, aunque la tasa de Banxico baja o suba, ¿no? Eso sí, como mencionábamos, hay riesgos de mediano plazo, ¿no? Para el gobierno va a ser más caro tener una deuda 10,5, 10,75, pero pues también diría que han hecho un buen manejo de la deuda, los vencimientos, en cuanto está también un buen manejo respecto a cuánto está en deuda extranjera, deuda mexicana. Sí creo que el problema está en las partes, en la cuestión fiscal, en que pues todos estos programas de transferencias sociales, etcétera, le están cada vez restando margen de maniobra, porque son compromisos estructurales que además ya se han elevado muchos de estos programas a nivel constitucional y que entonces, pues a largo plazo, como decía, van restando margen de maniobra si no se incrementan de la misma forma los ingresos. Entonces todos sabemos que pues el gran legado de esta administración va a ser que se va a necesitar una reforma fiscal para incrementar los ingresos, que yo creo que va a ser pues, lo que haga la nueva administración, porque difícilmente lo harían en un año electoral, ¿no? Yo tengo una duda. Muchos de los compradores recientes de, por lo pronto, vivienda, vienen offshore. Hay mucha gente que sale después de pandemia y está empezando a adquirir propiedad en México. Yo particularmente, en reuniones inmobiliarias y tal, he visto que se ha incentivado mucho el crédito para el extranjero en México. Sin embargo, yo no he visto una narrativa muy clara en donde se esté incentivando al extranjero a venir a invertir en México, quizás por la parte fiscal, quizás porque todavía los bancos no están muy seguros de empezar a hacer ese tipo de movimientos, pero hasta nivel, digamos, de nuestros hipotecarios, todos los bancos, digamos, están siendo más atendiendo el mercado local que trayendo esa inversión externa para adquisición de vivienda. No sé si ustedes tengan un dato diferente. Mira, la verdad es que nosotros, al contrario de lo que estás diciendo, estamos viendo bastante movimiento de extranjeros. Te podrá decir que hay sectores o digamos lugares en donde más se realiza, como puede ser Tulum o todo el tema de Cancún. O sea, hay mucha gente que es pensionada y que lo ve como un lugar para retirarse y que obviamente adquiere bienes como para subsistir, ¿no? Adicionalmente, bueno, como todo el mundo sabrá, ahorita hay lugares como la Condesa o como la Roma que incluso han aumentado sus rentas en los últimos 3 meses un 40-50% y que hasta ustedes visitando la Roma y la Condesa ya te sientes en un restaurante, ya nadie habla español, o sea, literal estás lleno de extranjeros, ¿no? Nosotros ayudamos muchísimo con el soft landing de extranjeros en México y sí te podré decir que sí hay un movimiento importante, tanto personas que adquieren bienes, y bienes te puedo hablar desde inmuebles restringidos a nivel de pues digamos playas y demás, como hasta en México, ¿no? Te hablo de desarrollos y demás. Yo te digo, respecto a la experiencia que estamos teniendo y los proyectos que estamos teniendo, sí hay una fuerte, digamos, tracción de extranjeros invirtiendo en México y sobre todo también nosotros lo vemos como por un nivel de vida, ¿no?
como tú sabrás, pues ganar en dólares y gastar en pesos, pues siempre es atractivo. Tú combina el costo de vida que puedes tener en Miami o en Nueva York con el de la Ciudad de México, que son ciudades pues importantes, ¿no? Entonces sí te podrá transmitir eso. Como bien mencionas, no hemos visto algo más que lo del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a Airbnb como algún tipo de incentivo para esto, pero sí vemos una inversión fuerte extranjera en México respecto a inmuebles. Lo que yo sí sé es que la mayoría de los inmuebles los compran los extranjeros en cash, porque generalmente digo, son personas pensionadas que ya tienen un patrimonio importante en donde pues sí les da esa oportunidad de adquirir un bien. Como bien mencionaba incluso Mariano, son temas que incluso te bajan el precio, porque pues una cosa es que te lo den a crédito con un banco y demás, a que llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Te lo deposito mañana en tu cuenta, ¿no? Mariano, tengo una inquietud. Nosotros en Logan estamos haciendo evaluación de activos para fondos de inversión aquí en México, y en los últimos 2 años sí hemos visto un interés por México, por venir a invertir. Muchos fondos se han dedicado a hacer inversiones en frontera por todo lo del Nearshoring que acaban de mencionar. De hecho, Monterrey está como en tasas de vacancia muy baja, y mi inquietud es si los family office también tienen ese interés ahorita de, ya no te dicen, Mariano, quiero invertir en Estados Unidos, sino miremos un portafolio aquí en México, si el family office sí están interesado en invertir localmente, o desde tu perspectiva de España, family offices buscando inversiones aquí en México. Bueno, en general puede haber casos particulares, pero en general lo que vemos es que hasta hace 4 o 5 años los family offices e inversores mexicanos estaban muy concentrados en México, ¿no? Y a partir de la llegada de este gobierno y demás, empezaron a mirar bastante más el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos. Para que te des una idea, de los 8 trillones que se gestionan en la inversión inmobiliaria global profesional, a México llega tan solo 0,10%. El 84% está concentrado en Estados Unidos y Europa. Entonces, yo creo que, digamos, las familias han visto esa oportunidad de no estar tan concentrados en su país, sino que empezar a diversificar en el extranjero, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los últimos años se haya visto muchísimo apetito e inclusive inversiones de mexicanos, tanto en Estados Unidos, que ya lo venían haciendo, y mucho más en Europa, que tal vez no era un mercado tan común y tan cercano para el mexicano, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, veo que las familias todavía siguen muy concentradas en México. Veo que los rendimientos en México con respecto al costo de la deuda están negativos en todos los segmentos, con lo cual no veo, digamos, tanto apetito de las familias mexicanas seguir invirtiendo en México, porque todavía están muy invertidas y el panorama actual no es lo suficientemente atractivo como para continuar concentrándose en su país, ¿no? Y tenemos un par de preguntas de la gente que estuvo participando por Zoom. Empiezo por Eduardo. ¿Qué se puede esperar de las propuestas de cambios fiscales para el 2023 y tomando en cuenta las próximas elecciones? Bueno, yo creo que lo que se puede esperar es lo que ha venido sucediendo los últimos años. Vivimos cada vez más en un entorno de transparencia fiscal. Todo se sabe, todo, la información ahí está, los gobiernos tienen acceso a ella. Evidentemente cada vez se harán las normas que les facilite tener esa información, procesarla, tener acceso a ella. Entonces, lo que nosotros hemos venido recomendando desde siempre es el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales. Creo que cada vez más va a ser eso importante. Eso no quiere decir que paguemos impuestos donde no debemos de pagar, sino que paguemos lo que debemos de pagar en el momento en que lo debemos de pagar. Platicaba Pepe pues que hay la manera de hacer las cosas que nos ayude, por ejemplo, a no generar
utilidades virtuales, ¿no realizadas, pero al final lo que es importante es, somos mexicanos, vivimos en México, tenemos obligaciones fiscales en México, son muy claras y pues la recomendación y lo que viene es cumplirlas, porque no hay manera de no hacerlo, ¿no? Yo creo que el entorno cada vez se va a apretar más, la capacidad fiscalizadora de las autoridades cada vez va a ser mejor. Ellos han invertido muchísimo en inteligencia artificial para hacer sus programas de auditoría. Entonces, al final no vemos un cambio sustancial en reglas en México. Lo que vemos son las reglas mundiales de cómo se van a ir alojando los ingresos en las diferentes jurisdicciones para tributar, pero al final los inversionistas mexicanos están sujetos a la misma tasa y al cumplimiento de las obligaciones de la misma manera. Entonces no vemos un cambio abrupto más que reglas que van a mejorar la capacidad fiscalizadora de las autoridades. Eso es lo que vemos nosotros en el corto plazo. Muchas gracias. Y bueno, para Mariano, dice, ya hablaste de Europa, de España específicamente, y de los tipos de inmuebles, pero ¿en qué ciudades y qué tipo de inmueble recomiendas en estas ciudades? Y más o menos, ¿en cuánto tiempo se espera tener un rendimiento atractivo? Bueno, en España las ciudades más atractivas, como todos sabemos, son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, son, digamos, las 4 ciudades más importantes y con mayor potencial. Luego dependerá también del tipo de activo, porque si hablamos de, no sé, de hoteles, digamos, hay otras locaciones como Islas Canarias, Costa del Sol, Islas Baleares y demás, que lógicamente tienen su mayor atractivo en lo que es hotelería, segunda residencia y demás, ¿no? Entonces, nosotros en general vemos este año flat, o sea, sin apreciaciones, tal vez apreciaciones muy menores de 1, 2, 3%, o correcciones también en ese entorno, dependiendo el tipo de activo, la ubicación y demás. Y a partir del 2024 sí ya una senda de recuperación con apreciaciones anuales que podrán estar en torno entre un 4 y un 6% anual a partir del 2024. Como lo mencionaba Andrés, nosotros trabajamos en Logan Valuation, una firma americana de evaluación de bienes raíces, y estamos presentes en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos, y nos interesa saber algo muy importante, y es, en este momento Latinoamérica está en una transición bien interesante y extraña a nivel político, y en ese escenario que puede ocurrir 5 o 10 años, ¿creen ustedes que va a ser un buen momento para que los fondos inmobiliarios, fibras, toda entidad privada siga invirtiendo en Latinoamérica? ¿O ustedes ven más bien un escenario de fuga de inversión, dada esta ola política de izquierda ahora mismo? La verdad es que nosotros nos gusta hablar de lo que vemos. Nosotros tenemos oficinas igual incluso en Brasil, ¿no? Que tú sabes que Brasil es un tema aparte, vamos a dejarlo así. Pero sí estamos viendo mucha fuga, muchísima, bien mencionaba a Gaby, tema pues, de Petro, de más temas socialistas, y donde vemos la fuga de capitales. O sea, honestamente nosotros al tener mucha presencia en países como Perú, Ecuador, Colombia, vemos una réplica de lo que sucedió en México en la entrada del gobierno actual, ¿no? Al final, los inversionistas lo que quieren es tener, te digo, el patrimonio que han generado alrededor de generaciones seguro, y para eso tienen que buscar alternativas, ¿no? Nosotros ayudamos mucho a familias a la protección de inversiones, estructuramos de tal manera que se tenga, pues ahora sí que una especie de protección respecto a los activos en caso de una expropiación o temas así, pero sí vemos un movimiento muy importante de colombianos, de argentinos, sobre todo Estados Unidos, a Miami, o sea, sí vemos una fuga importante y sí vemos poca inversión en Latinoamérica, honestamente. Para complementar, a nivel global, digamos, los 200 fondos más grandes en Latinoamérica invierten 0,87, fue el último número del 2022.
y en el 2020, antes de la pandemia, estaban en 1.10, 1.12, es decir, se redujo alrededor de un 18-20% la inversión de los grandes fondos extranjeros en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, no creo que esa tendencia en el corto plazo, por la situación que están viviendo todos los países de Latinoamérica, cambie. Y a su vez, sí vemos, como comentaba José, una fuga de capitales de las familias locales, digamos, de Latinoamérica hacia países desarrollados, ¿no? Con lo cual, digamos, en conclusión, vemos como más desinversión en Latinoamérica que inversión, ¿no? Muchas gracias por todo. Hasta luego.